Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy estaremos viendo una partida disputada por Magnus Carlsen frente a un gran jugador llamado Vladimir Fedorcev de 2683 de Elo, jugada en un World Rapid, o un torneo rápido del mundo en el 2023, el cual salió vencedor Magnus Carlsen. Y la partida es una partida muy interesante a raíz de que los planteamientos del negro para con Fedorcev fueron muy interesantes y sus jugadas elegidas cuidadosamente por Magnus para desestabilizar a un gran jugador de nivel de talla mundial y muy táctico, muy agresivo como Fedorcev, hicieron que esta partida, por mi parte, yo la eligiera como una de las mejores partidas de Magnus en este año en el cual se disputó, y por las connotaciones técnicas y estratégicas las cuales él llevó a las mil maravillas para poder doblegar a tan fuerte rival en dicho torneo. Comienza la partida con D4, ¿sí? Fedorcev juega peón dama en dicha posición, y Magnus suele jugar en este momento, decide hacer en este momento la jugada caballo F6. Y caballo F6, bueno, es una jugada que espera a ver qué es lo que van a hacer las blancas, qué tipo de desarrollos van a implementar en la posición. La cuestión que las blancas deciden jugar C4, planteando posiciones con ideas de un gambito de dama, si se llegara a hacer un E6 y un D5, pero Magnus decide primero jugar E6, obviamente para darle paso al alfil de F8, frenar el avance en D5 en el día de mañana por el peón que tiene el blanco en esa casilla, y caballo C3 es la jugada elegida por las blancas en esta posición. Y si vemos, la partida se está encaminando a un peón dama normal. Como dijimos en el comienzo del video, el interés de esta partida es como Magnus de negras decidió encarar a un fuerte rival de las características de Fedorcev, ya que es un jugador muy táctico que le gusta jugar completamente al ataque en la mayoría de las posiciones y complicar a sus rivales en dichas partidas. Por eso es muy interesante la idea de Magnus, la defensa, la cual eligió para poder combatir a este gran jugador, y nada más ni nada menos que la defensa ninzo-india en base al alfil B4, ¿sí? Cuya ideas de dicha defensa son muy interesantes, ya que de movida va combatiendo las ideas que las blancas tenían de tomar rápidamente el centro en base de 4 en algún momento, con lo cual todo ataque necesita espacio y ganancia del mismo, y por eso Magnus se decanta ya desde las primeras jugadas para luchar contra esas ideas. Y aparte del dominio central, todas esas cosas brindan chances de generar situaciones complicadas al jugador que lo lleva adelante, ¿sí? Hablando del punto de vista de las blancas al querer armar un centro fuerte. Por eso Magnus elige alfil B4 y caballo F3 es la jugada que eligen las blancas. Las blancas comienzan a sacar sus piezas del flanco del rey, porque claramente en algún momento sacarán el alfil a G5, juegan un E3, sacarán el alfil y se enrocarán. Pero aquí viene lo interesante de la cuestión, ya que muchas veces que es de las ninzo-indias, uno espera que el blanco haga un A3, por ejemplo, ¿sí? Si los enrocamos y A3, ese movimiento de peón invita a retirarnos con el alfil, no a A5, porque sabemos que está la famosa trampa del encierro del alfil. Pero queríamos decir que en este momento, ¿sí? Justamente a A3 se debe comer, y luego de B por C3 nos encontramos con esta situación donde el alfil ha sido cambiado por el caballo, las negras han perdido la pareja de alfiles, y si bien se han enrocado rápido también,
le han roto la estructura al blanco en el flanco de dama y parte de la columna C, ¿sí? Sumado al A3 que tuvieron que hacer para expulsar el alfil. Y ese tipo de ideas son muy interesantes porque las negras buscan compensaciones en base a C5, después B6 con idea de alfil A6, atacando el peón C4, caballo C6, caballo A5, y las ideas de Ninso India, justamente, el cual fue el creador de matar el caballo y atacar el punto C, o obligar a que el blanco avanzara al centro para crear más debilidades en su posición. ¿Sí? Todo esto lo decimos porque luego de caballo F3, Magnus no espera ningún A3, ni ningún dama C2, ni ese tipo de cosas, sino que decide prácticamente tomar inmediatamente el caballo, y luego de peón por alfil, la jugada de 6, complementaria de esa idea, ¿sí? Decimos que es complementaria esa idea porque justamente luego de haber entregado el alfil en C3 y haber roto en cierta medida la estructura a cambio de la pareja de alfiles, una de las ideas de Ninzovich era rápidamente empezar a poner los peones en negras, no solo para frenar el avance central de las blancas en dicho sector, sino que también los peones tienen que estar en negras porque el alfil de ese color ha desaparecido y son los reemplazantes naturales en la posición. Por eso esta jugada es muy interesante para quien quiera jugar Ninso India y vea los detalles que hay que tener en cuenta, que uno se puede desprender de manera digamos, jugando de memoria, ya que el entendimiento es muy importante de cada jugada que se hace en cada línea, y en este caso la entrega del alfil conlleva no solamente la pérdida de la pareja, sino que también saber que uno tiene que disponer los peones en negras para combatir la estructura que tienen las blancas, tanto con un E5 el día de mañana, como también un C5 y un B6, ¿sí? Peones en negras, situaciones para que las blancas puedan mover las negras puedan mover los alfiles y continuar su desarrollo. Luego de D6, las blancas deciden hacer dama C2 y de nuevo, como vemos, las blancas siguen persiguiendo lo que persiguen desde un momento, la jugada de 4, ya que sabemos que Fedorcev es un jugador de ataque y quiere empezar a avanzar rápidamente en el centro para tener un espacio y generar el ataque que tanto estamos mencionando. Entonces, ante esta situación, sobre todo porque el E4 es inminente, y el E5 sobre todo, que sería el gran problema para las negras en dicha posición, hacen que las negras hagan la jugada más práctica y más lógica en dicha situación para combatir esas dos ideas justamente. Y esa jugada es la jugada dama E7. Porque si las negras se hubieran enrocado, que hubiera sido una jugada natural, E4 estaría en carpeta y el E5 tardaríamos en hacerlo porque no tenemos un apoyo, ya que si lo hiciéramos perderíamos un peón luego de las tomas. Aunque bueno, hay que calcular porque el rey se encuentra en el centro y ya sabemos que si peón por peón y peón por peón, caballo por, podría venir torre E8. Bueno, este tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta, pero la cuestión es que E4 sería muy molesto y E5 en un momento sería bastante difícil de refutar, y si bien esta jugada todavía está limitada, ¿sí? o está defendida indirectamente, claramente el blanco va a buscar jugar este E5 y ese tipo de cosas. Por eso, como primera medida, en vez de enroque en la posición, dama E7 es la jugada. Por otro factor que vamos a mencionar también, y a A4, ¿sí? Una jugada típica contra la Ninso India luego del alfil por C3, ya que vamos a explicar que las blancas necesitan jugar un alfil A3 en un momento para desarrollar el alfil por dicha diagonal y mirar el punto de 6 y la dama de E7. Por eso muchas veces esos tipos de jugadas son mejores cuando el peón se encuentra en A4, ya que si el peón está en A4, después podemos jugar A5 y A6 si fuera necesario, y el alfil no estaría bloqueando el avance de ese peón. Por eso es que A4 es una jugada necesaria y las negras continúan con C5. Y esto es lo que queríamos mencionar. La dama fue a E7 no para jugar solamente E5 y frenar los avances, sino que C5 es una jugada importante porque está dentro
de las ideas, que justamente tenía para llevar adelante Ninzovich en la posición, que es justamente, pongámosles que las blancas juegan alfil a3, las negras disponen de un b6, un alfil a6, atacando el peón de c4, y un caballo c6 y un caballo a5, y con esto la estructura de Ninzovich y sus ideas se estarían llevando en la máxima situación posible en dicha partida. Es por eso que C5 es necesaria en la posición. Recordemos que si las blancas avanzan, ¿sí?, el centro se bloquearía y empezarían a surgir casillas débiles y puntos difíciles de defender para las mismas. Por eso, las blancas tratan de mantener en su mayoría del tiempo un peón en C4 y un peón en D4 en dicha posición. Luego de dama E7 y A4, las negras continúan con C5 y E4 es la jugada. Y como vemos, si bien ya explicamos las ideas que tienen las negras para con la posición, las blancas tratan de avanzar y tomar más terreno en dicho sector. Cuanto más terreno, más fácil es atacar. Es por eso que, y bueno, con la lógica, Magnus decide hacer en la posición la jugada de 5. Y de nuevo, signo de admiración, seguimos poniendo los peones en negras y sobre todo seguimos bloqueando los avances centrales de las blancas, las cuales quieren expandir lo máximo que puedan sus peones para poder llevar adelante sus planes, los cuales les gusta mucho y obviamente son planes con ideas de ataque hacia el flanco de rey de las negras, justamente. Por eso el E5 pone un freno a esas ideas en cierta medida, pero la partida sigue y las blancas deciden hacer D5. Y aquí, como dijimos, si bien el centro se ha bloqueado y D5 es posible para las blancas, es un triunfo para las negras, ya que luego de D5 el peón E4 pasa a ser objetivo de las negras y el peón de C4, y por eso decimos que esto ha sido una victoria negra, porque le da más flexibilidad a la hora de jugar sus planes con respecto a las blancas en la posición. Porque si las blancas juegan D5, no tienen alternativas de tomar o que le tomen en D4 y su posición se vuelve rígida a pesar de la pequeña ventaja que tienen después de D5. Y las negras comienzan a tener planes en base a 6, B5 o un F5 en algún momento. ¿Sí? Y ese tipo de cosas. Y como vemos, también es una victoria negra porque las piezas no se entorpecen entre sí. El alfil D8 juega tranquilamente, el caballo de D va a salir y las negras prosiguen en la posición. Luego de D5, como primera medida caballo B D7 es la jugada, porque el caballo sale con ideas de desarrollo y muchas veces con ideas de caballo F8 y G6 o inclusive por B6 si fuera necesario el desarrollo del mismo. Por eso aquí vemos donde las blancas pierden la paciencia y en vez de seguir desarrollando de forma más sana su posición, y como dijimos, era un jugador y es un jugador muy agresivo, Fedorcev, eligen la jugada H4, con lo cual intentan intimidar a las negras, ya que H5 y H6 sería muy molesto, y si las negras intentaran frenar el avance, en cierta medida H6 genera un punto de ruptura en base a G4 y G5, y las ideas están, y justamente las ideas de ataque por parte de Fedorcev, y aquí comienza lo importante de la partida, porque luego estas escaramuzas estratégicas desde el punto de vista de la Linzo-India y de los puntos de vista de ganar espacio y generar un ataque por parte de las blancas, sobre todo por el estilo de las blancas mismas, es admirable como desde aquí en adelante Magnus bosqueja un plan con el cual va a empezar a avanzar con sus piezas, a progresar en la posición y a jugar contra el agresivo estilo de su rival, con lo cual de a poco va a ir ganando terreno hasta desequilibrar totalmente la partida y ganarla de manera magistral. Como primera medida, las negras hacen H6,
porque no deben permitir que un peón llegue a h6, ya que eso sería muy débil y muy favorable para las blancas, y muy débil para las negras. Y las blancas ahora deben continuar con el enroque y por eso, o el desarrollo de las piezas, hacen la jugada alfil e2 como primera medida. En cierta medida la lógica del blanco tiene sentido, ya que como el centro está totalmente bloqueado, el rey, luego de h4, para jugar h5 y hacer que la torre tenga incidencia de esa columna, no necesariamente tiene que enrocarse porque el centro es muy difícil de vulnerar. Si no se puede abrir el centro rápidamente, no permitiría que el blanco sufra un ataque por parte de las negras al haber dejado el rey n1. El problema es lo que viene, como ya dijimos, es que las negras van a seguir evolucionando y las blancas, a pesar que están haciendo jugadas en cierta medida agresivas, por ejemplo el h4, no hacen más que debilitar su posición. Por eso, en este momento, dijimos que la partida comenzó a ser muy interesante porque Magnus emplea un plan muy posicional y de carácter a larga distancia, el cual descoloca a las blancas y de a poco, sin darse cuenta, empiezan a quedar más y cada vez más mal en su posición. ¿Cuál es la jugada que hizo Magnus? Bueno, enroque podría haber sido, pero ya dijimos que nos van a atacar en el flanco de rey a la bayoneta y por lo tanto el plan de las negras comienza con la jugada rey de 8. Dos signos de admiración para esta jugada por parte de Magnus, ya que el negro comienza un plan muy interesante y a larga distancia, el cual tiene como idea sacar el rey del centro del tablero, llevarlo hacia el flanco de dama en base a rey c7, inclusive rey b8, y luego de asegurar el rey en esa posición, ir desarrollando las piezas y comenzar a crear una actividad en el flanco del rey. Porque la cadena del negro, tenemos que decirlo, está apuntando no solo hacia el flanco de dama, sino hacia el flanco del rey, y esa cuestión hace que las negras ya tengan una cierta ventaja en dicha línea. Porque las blancas ya no pueden atacar, solo tienen que limitarse a sacar sus piezas, pero las negras pueden seguir avanzando y crear puntos de ruptura y ese tipo de situaciones. Por eso es brillante la jugada y el plan que el negro va a llevar adelante en la posición. El blanco decide hacer caballo de 2 porque sabe que ese caballo dentro de todo está dominado, ya que no puede ir a b5, por ejemplo, y también limita un posible f4 en dicha situación, jugada que el blanco también querría hacer. Pero como las negras también son buenas jugadoras, conocimientos posicionales también, uno de los planes que va dirigido a jugar caballo de 2 justamente es hacer la jugada caballo f1 para rubricar a su caballo por e3 o por g3, porque si bien Magnus ha hecho cosas muy buenas en dicha situación, si vemos claramente y más nítidamente la partida y la situación que está surgiendo, en la casilla f5 se encuentra muy débil y es donde el caballo quiere ser ubicado por parte de las blancas para tener una cierta iniciativa. Lo que pasa que esa idea lleva muchos tiempos y esos tiempos van a ser empleados por Magnus para seguir llevando su idea adelante. ¿Cómo continúa Magnus en este momento? Con la jugada rey c7. ¿Sí? Comienza a ubicar a su rey. El rey también no solo va a c7 porque se encuentra más seguro, sino que también defiende el punto de 6, que es el punto más débil de la posición de las negras. Y caballo f1, el blanco comienza a reubicar sus piezas. Y g6. La virtud de los grandes jugadores es luchar contra los planes del adversario. G6 va dirigida no solamente a que no haya un caballo e3 y un caballo f5, sino que también en el día de mañana poder jugar un f5 si fuera necesario. Es una jugada de defensa y de multifunción a la vez. Las blancas deciden hacer g4 porque necesitan crear un contrajuego y un ataque. Recordemos que el jugador de blancas no es tan posicional, sino que le gusta jugar al ataque. Y de nuevo Magnus hace otra jugada excelente con el cual denota el conocimiento de la estructura que está jugando y por qué es el número 1 de las 3 modalidades en el ajedrez. La jugada que hace Magnus en este momento es una jugada increíble y es la jugada A5. Complemento del pasaje del rey de 8 y el rey a C7. ¿Por qué?
Sabemos que las blancas también intentarían una 5, una 6, tratando de debilitar el flanco de dama o crear huecos o situaciones para poder atacar al rey que se encuentra a C7. Y entonces las negras necesitan clausurar ese sector para que no haya posibilidades que el bando pueda abrirlo de ninguna manera, y de esa manera, luego de cerciorarse que ese sector está controlado y clausurado, poder seguir avanzando en el centro y en el flanco del rey. ¿Sí? El plan que eligió Magnus es un plan a larga distancia y conlleva todos esos detalles. Esa es la diferencia de estos grandes jugadores como Fedoshev, Magnus y todos estos grandes jugadores que juegan con un criterio y un conocimiento de sus líneas envidiable, por así decirlo, y que lleva mucho trabajo poder dominarlas y conocerlas. El blanco decide hacer H5 porque quiere en cierta medida abrir líneas en la posición, y las negras toman porque la toma es correcta, ya que luego de G por H5 y G por H5, no solo la columna caballo rey se ha abierto, con lo cual eso ya no va a permitir que las blancas se puedan enrocar corto, sino que también el peón H5 pasa a ser una debilidad permanente en la posición, con lo cual Magnus se va a encargar de demostrarnos cómo explotarla y cómo también la toma ha hecho que el peón G se desvíe y haya más facilidades para un F5 el día de mañana. Cada jugada que el negro hace va dirigida a luchar contra los planes del blanco y mejorar su posición. Por eso es admirable la técnica hasta este momento en la partida. Luego de G por H5, las negras continúan jugando con la lógica y caballo B6 es la jugada hecha en la posición. Ese caballo no solo va a esa casilla para mirar el peón A4 y tener a las blancas atada la defensa del mismo con la torre y la dama S2, sino que también las negras necesitan darle paso a su alfil de C8 para ser desarrollado, permitir que ese alfil apoye un F5 y desde ya un alfil de 7 mirando el peón de A4 una vez más, sin contar que las torres empiezan a comunicarse y tienen libre paso por la primera fila hacia la columna caballo rey, cualquiera de las dos si fuera necesario. Por eso caballo B6, muy buena jugada. El blanco continúa con caballo G3, con su idea primaria, ya directamente defendiendo el peón H para que la torre no esté atada a la defensa del mismo, y amagando un caballo F5 en un momento si fuera necesario. Por eso las negras hacen la jugada alfil D7 y, como dijimos, el alfil sale de forma armoniosa, juega hacia ambos flancos, no solo mira F5 y la casilla G4, sino que también está mirando el peón A4. Y si observamos en este momento la posición, tenemos que ver la armonía de las piezas negras, cómo están bien distribuidas, todas las piezas están jugando, el rey en seguridad, y las piezas blancas, digamos que no están haciendo más que jugadas nulas y defensivas, sin ninguna posibilidad de prosperar o avanzar, y esa es la diferencia que han logrado las negras con respecto a las blancas en la posición. Por eso, luego de alfil D7, dama B3, en la jugada que eligen las blancas, las blancas saben que las negras tarde o temprano, las negras podrían hacer un F5 para tratar de empezar a romper las bases, las cuales dijimos que eran un problema que se acentuaba justamente y cuando el blanco termina siendo de 5 en la posición, sobre todo porque la posición se vuelve rígida. Entonces, como sabe que las negras, entre otras, van a tratar de poner sus piezas en la columna para seguir maximizando la situación, cuidado con el alfil por H6, también van a intentar hacer un F5 en un momento. Por eso intentan jugar un dama B3 y algún día un torre B1 para tratar de hacer incidencia en dicha columna. Con lo cual ese plan tiene su lógica porque no se ve bien cómo el caballo de B6 va a ser defendido sólidamente y sostenido, ya que el rey no alcanza para la defensa de dicho punto. Una vez más, la profundidad del plan de Magnus es tan admirable que tiene ya previsto cómo continuar ante ese posible doblaje en dicha columna. Luego del caballo E8 y
como continuación a dama b3, las negras empiezan a evolucionar en dicho sector y necesitan llevar su caballo a g7 para intentar jugar un f5 el día del mañana, y como dijimos, las negras necesitan crear rupturas para empezar a avanzar en la situación que estamos viendo. Si las blancas hubieran intentado un torre b1, ¿sí?, especulando con que alfil por peón no se puede porque dama por caballo, y si caballo por dama por b7 sería prácticamente perdedor. Volvemos para atrás. No hacen ese plan porque si torre b1, las negras contarían con la excelente torre a6, ¿sí? Y esta jugada forma parte del plan el cual las negras estuvieron desarrollando en base a rey d8 y rey c7, porque junto a la jugada a5 y caballo b6 es la forma de limitar el juego contrajuego que las blancas podrían obtener en dicha posición si hubieran entrado, para luego continuar con los planes de caballo g7 y f5 y comenzar a atacar en el centro. Y recordemos que el rey blanco se encuentra en el centro del tablero. Por eso es admirable cómo las negras están llevando la posición hasta este momento. Y por eso a caballo e8, alfil e3 es la jugada que hacen las blancas. Las negras continúan caballo g7, ¿sí?, para mirar el punto h y jugar en algún momento un f5. Y ahora rey d2, el rey comunica las torres, no tanto para centralizarlo, sino más que nada para generar más actividad. En la centralización es importante, a pesar que el centro está bloqueado, pero queremos decir que esta jugada permite tanto un torre h a b1 o un torre a g1, intentando tener alguna iniciativa o una mejor defensa. Pero las negras llegan ya con tiempo al f5 y hasta ahora vemos que ninguna jugada ha estado de más por parte de las negras, y las blancas deben tomar porque el f5 también amenaza un f4 y no nos queda más que hacer e por f5 y a caballo por f5, torre a b1, y las blancas se deciden a tratar de atacar en el flanco de dama, pero como dijimos, esto Magnus lo tenía estudiado, y dos signos de admiración, torre a 6 en la posición, la torre se dirige a defender el caballo y para nada está mal ubicada, porque esa torre algún día, si se retirara el caballo a b6, inclusive podría jugar por el punto b6, y es más, esa torre mira indirectamente el punto d6 el día del mañana si la dama no estuviera, y el caballo g3 pudiera ir a e4 y atacar el punto más débil de la posición de la negra, que es el punto d6. Por eso es muy buena la jugada torre a6 y caballo por f5. Las blancas no quieren permitir que las negras le hagan un caballo por e3 y se queden con la pareja de alfiles, y es por eso que deciden matar el caballo. Pero ese beneficio por otro lado tiene otro problema, ya que luego de alfil por f5, el alfil no solo entra atacando la torre de b1, sino que empieza a jugar en esa gran diagonal. Y recordemos que el rey se encuentra en el centro y cada pieza que pase cerca del rey, ya sea el alfil, solamente jugando, es un problema y un dolor de cabeza el día del mañana. Por eso, luego de alfil por f5, torre b2, una jugada de espera, pero también puede ser una intención de triplicarse con las torres y la dama y luego quitar la dama para generar alguna amenaza. Pero claramente las negras no tienen, las blancas no tienen muchos planes importantes para hacer, ya que están totalmente anuladas en la reacción que tendrían que tener para crear una actividad. También torre b2 obviamente es hecho porque el alfil de f5 estaba atacando la torre, pero qué hacer si no. Si sacaba la torre para g1, quita la presión en la columna b6, por eso decide jugar torre b2, y la torre, si bien queda un poco anulada, sigue ejerciendo sobre el punto b6 con la dama de b3 al caballo que se encuentra en b6. Las negras ahora hacen el siguiente movimiento, que es la jugada dama g7.
Muy buena jugada. Es hora de reubicar la dama. Esa columna tiene que ser tomada por una pieza y la dama cumple esa función, dominar la columna. Y como vemos, las piezas se van reubicando de a poco y cuidado con las entradas de la dama también hacia el flanco del rey que se podrían ser molestas. Es por eso que las blancas deciden hacer dama D1 para reagrupar sus piezas y llevar su dama hacia el flanco del rey. Pero ahora torre G8 y vemos también la idea de dama G7. La idea de dama no solamente era ponerse en la columna para que la torre de H no fuera en algún momento a molestar, sino que también era necesario defender el peón de H6 para poder jugar torre G8, ya que si antes sacábamos la torre, el peón podía ser comido. Y como vemos, cada jugada tiene sentido, ¿sí? Y sobre todo es combatir los planes del contrario, y Magnus lo está llevando a la perfección. Recordemos que Fedoseev es un jugador muy fuerte, no tenemos por qué restarle mérito, pero acá hay una trampa posicional, el cual está costando mucho tratar de no perder, y Magnus es muy fuerte en ese sentido, y por eso las blancas están sufriendo en dicha partida. El blanco decide hacer rey C1, porque también en cierta medida alejan un poco al rey del centro del tablero y en cierta medida es como darle un paso a la torre también, pero digamos que esa jugada no contribuye nada más que a la espera. Y ahora dama H7, de nuevo una excelente jugada. La dama no solo se mueve para darle paso a la torre G8, sino que también no quieren que en este momento el blanco intente un alfil de 3 para tratar de cambiar ese peligroso alfil, ya que el alfil de negras, que está en C5, es mucho más peligroso que el alfil de D3 y juega mucho más, y sería negocio anular en cierta medida dicha pieza. Por eso la jugada dama H7 y ahora torre A2, y de nuevo vemos que las blancas siguen haciendo tiempos en la posición, mucho no tienen para hacer, porque en cierta medida digamos que la dama está en D1 pero también está atada a la defensa del punto A4 y es algo muy malo tener una dama muy importante defendiendo dicho peón. Es por eso que es defender el peón con la torre y también permitir un pasaje del rey si fuera necesario para escaparse, y si tuviera que escaparse ante cualquier amenaza más complicada que las negras puedan plantear. Por eso, ¿cómo prosiguieron las negras en este momento? Pues ahora con caballo de 7. Y de nuevo, la flexibilidad de la posición de la negra es admirable. Como todas sus piezas están jugando. No solo el caballo se retira porque ya ha cumplido su función, que era distraer las piezas en el flanco de dama, las piezas importantes de las blancas, sino que el caballo se retira para permitir un B6 en algún momento, o un torre B6 si fuera necesario, y poder jugar un caballo F6 sobre todo, la cual es la idea principal de las negras, para mirar el punto H5 y preparar un caballo G4 o un caballo E4 muy molesto para las blancas en la posición. Y de nuevo, increíblemente las negras siguen mejorando sus piezas y no han cometido ningún error a este momento. Hasta este momento, el cual le permitía a las blancas tratar de tener alguna iniciativa. Las blancas continuaron con torre B2, de nuevo, intentando llevar adelante la misma idea que estaban llevando en principio, pero caballo F6, y no le temen a ningún doblaje ni nada por el estilo que las blancas quieran intentar hacer, porque la situación es perfectamente defendible. El punto B7, si el blanco jugara dama B3, es fácilmente defendible con rey C8, y la dama de H7, que se encuentra alejada, defiende el punto de manera magistral, y el acceso de la dama en el flanco de damas negras no tendría ninguna incidencia porque está todo bien defendido. Por eso, a caballo F6, las blancas no hacen dama B3 y deciden hacer torre G1. ¿Sí? Saben que la torre de G8 es muy molesta y por lo menos tratar de cambiar material sería lo interesante para las blancas, y de esa manera aliviar la posición por todos los problemas que tienen debido a los huecos y las situaciones que están viviendo a raíz de que sus piezas están muy pasivas y
faltas de ataque para con las negras en dicha situación. Por eso torre G1 es la jugada y obviamente Magnus decide cambiar las torres porque si bien cambiamos torres y es una ventaja para las blancas, tenemos que hacer notar que las blancas tenían dos torres y la torre que han cambiado era su mejor torre, la torre más activa, y se han quedado con la torre mala en la casilla B2, con lo cual es otra victoria estratégica para las negras. Y es tan importante esta idea que estamos mencionando, que a raíz de que el ataque en el flanco de dama ha sido totalmente neutralizado por parte de las negras, y el cambio ese es muy fuerte en G1, que ahora las negras continúan jugando de manera excepcional. ¿Cómo hacen esto? Con la jugada torre A8, admiración, la torre ya cumplió su función y se retira para ir a la columna G, y como vemos, esto remarca la excelente disposición de las piezas negras, ya que la torre de B2 sigue en una posición inactiva, mal ubicada, y la torre negra en un solo movimiento está pasando a ser una pieza muy importante y de ataque en dicha situación. Por eso las blancas intentan ahora un F4, tratando de crear alguna complicación central. Cuidado que si bien el rey se encuentra seguro, si nosotros hiciéramos alguna jugada pasiva, ¿sí? Por ejemplo B6, cuidado con peón por peón, porque luego de peón por peón existe un D6 jaque y la posición se abre, y perdido por perdido las negras intentarían cualquier cosa con tal de ganar o obtener tablas en la posición. Por eso no hay que subestimar al bando contrario, porque está haciendo todo lo posible a pesar que esté inferior por obtener alguna ventaja. Y a F4, como primera medida, torre G8, hay que tomar la columna. Y a dama H2, las negras siguen jugando con la lógica y en contra de los planes del contrario. Si las blancas lograran tomar N5, la posición se abriría en cierta medida, y recordemos que no solo tendrían un peón pasado, sino que también recordemos que tienen pareja de alfiles, y eso sería favorable para las blancas. Por eso, ¿cómo continúan Magnus en esta posición? Pues con la brillante jugada E4. E4 no solo bloquea la situación a favor de las mismas, sino que también hace incidencia en casillas, por ejemplo, F3, D3, que son casillas que están débilmente defendidas porque no hay ningún peón que las fiscalice, y sobre todo el E4 va dirigido a que el blanco no pueda abrir nunca al centro del tablero y las negras puedan seguir avanzando en la posición. Muy buena jugada, porque las negras siguen teniendo sus temas, pueden seguir avanzando y las blancas tienen que seguir defendiéndose. A torre B1, tratando de mover el rey y darle vida a su torre en la columna G, ahora de nuevo vuelven a jugar con precisión las negras, de nuevo dos signos de admiración, y le ponemos dos signos de admiración a esta jugada porque la dama se retira cumpliendo dos funciones importantes. Como las blancas, dijimos, querían activar su torre en base a rey B2 y llevar la torre a la defensa en el flanco del rey, lugar donde en cierta medida se está defendiendo, y si cambiaran las torres, las blancas anularían gran parte del ataque de las negras, la dama se va a esa casilla porque obliga al blanco a jugar alfil D1, ya que el plan de llevar la torre lo tiene que demorar, ya que si cae el peón de A4, las negras tendrían un final ya más que ganado porque tendría un peón a pasado, y esta jugada invita al blanco a hacer alfil D1 y anula el plan que las blancas querían hacer, que era justamente jugar rey B2 y pasar la torre, porque el alfil se retira a defender ese punto, pero de paso anula el pasaje de la torre. Por eso es muy profunda la jugada dama D7 y le pusimos admiración por lo tanto. El blanco, luego de alfil D1, las negras juegan alfil G4, y ahora vemos cómo las piezas empiezan a ingresar en la posición blanca, más precisamente en el flanco del rey. Alfil G4 tiene como idea no solo mirar el peón H, sino también un futuro alfil C3, apoyando un torre G2, y es increíble cómo las negras siguen avanzando en la posición. No nos olvidemos que también hay un dama F5, sumando más fuerzas al peón H. Por eso
las blancas jugaban alfil C2, ¿sí? Intentando que las piezas negras queden sobrecargadas al punto E4, y si cae el punto H5, el punto H6 también va a estar mirado por la dama de H2 y el punto D4 sufriría. Y de nuevo, una vez más, la paciencia de Magnus es lo que lo hace el mejor jugador de hoy en día y quizás de todo el tiempo y de todos los tiempos, ya que en este momento hace una jugada muy interesante, que es la jugada dama F5. Como las negras tienen todos los temas para llevar adelante y las blancas no tienen forma de anularlo, no se apresuran a capturar el peón H, sino que empiezan a mejorar la posición de su dama para que la toma en H5 sea más segura y más fructífera. Por eso esta paciencia y estas jugadas intermedias hacen que un jugador sea más fuerte que otro. Y de nuevo vamos a decir, Fedorcev es un gran jugador, pero Magnus es el mejor jugador de la historia y con esta partida y tantas que ha jugado lo está demostrando. Las blancas continúan con rey b2 para hacer el pasaje de la torre a la columna G, y ahora sí, alfil por H5, el peón es comido en las mejores condiciones posibles, y torre E1 llevan su torre a la columna, ya que hay un peón pasado, que es el peón de E4, pero también la torre llevada a esa situación, porque indirectamente están empezando a mirar el punto de E4. Porque ese punto, si bien está avanzado y sostenido, como no hay ningún peón que lo sostenga, los ataques van a empezar a surgir a dicha posición y a dicho punto. Por eso es que es la jugada que eligieron las blancas para tener aunque sea un contrajuego. Las negras terminan haciendo B6, necesitan consolidar el punto C5. No nos olvidemos que la táctica siempre está presente y cuidado algún día con algún alfil por C5 y D6, que puede ser motivo de preocupación. Por eso primero B6 y consolidar la posición. Y a rey B3, tratando de esconder el rey un poco más, defender el punto C4 y hacer un tiempo a ver qué hacen las negras, ya que las blancas muchas cosas no pueden hacer. Ahora torre G6, de nuevo una excelente jugada. La torre no va a esa casilla simplemente para ser movida y mejorada, sino que necesitan defender el punto H para poder sacar el alfil de dicha columna, y luego de sacar el alfil y que el peón esté defendido, comenzar a avanzar de a poquito el peón y empezar a acrecentar el peón pasado, el otro peón pasado que tenemos en la posición. Por eso, muy buena jugada la jugada torre G6, y de nuevo, como el negro está jugando en consecuencia a lo que tiene que hacer en dicha posición. Por eso es muy importante el entendimiento de cada situación de las piezas y lo que hay que hacer en dicha partida. Luego de torre G6, dama H1, y como dijimos, las blancas estaban intentando luego de torre E1 y el alfil de C2 atacar el punto de D4 y tener algún tema para molestar a las negras, si no las negras van a seguir avanzando. Pero torre G3, de nuevo las negras hacen otra buena jugada, no solo ya miran el alfil, sino que en algún momento siempre recordemos que tenemos un alfil F3, ¿sí? Pero, volviendo para atrás, el bando blanco está haciendo lo imposible para tener un contrajuego, pero también está tendiendo todo tipo de trampas. Sí, por eso el bando que está ganado nunca tiene que bajar los brazos y estar atento a cualquier situación o cosa que parezca rara, ya que el bando que esté inferior puede estar preparando una trampa y poder hacernos caer y perder tanto trabajo el cual está llevando para llegar hasta donde llegamos en este momento. Si las blancas hubieran jugado alfil F3, perdón, si las negras hubieran jugado alfil F3, como tanto habían decidido hacer en un momento, nos encontraríamos con una trampa posicional y táctica, con lo cual la posición se daría vuelta y las blancas podrían ganar o empatar tranquilamente. ¿Cuál es la jugada que tenían las blancas preparadas ante esta situación? Pues, pensamos un ratito. La sorprendente dama por F3. Porque recordemos que la dama antes se encontraba en D7 y ahora está en F5, se encuentra en el aire. Y si hiciéramos peón por dama, alfil por dama, ganaríamos una pieza
y la posición se vuelca totalmente, y por eso decimos que torre G3 es la jugada, signo de admiración, porque ahora sí amenazamos alfil a F3, y si dama por alfil, torre por dama, y la dama se colgaría, y de nuevo, no solo hay que jugar con precisión, sino que estar atento a las trampas que el rival nos puede estar preparando, sobre todo cuando se encuentra una posición perdida. Por eso, luego de torre G3, ahora dama H4, la dama regresa, porque ahora las blancas intentan evitar que el caballo evolucione a algún lado porque existe un dama E7 muy molesto, y si bien es una jugada molesta, las negras pueden seguir avanzando con la jugada torre H3. Hay que descolocar la dama de esa casilla, la dama se debe de retirar, y ahora alfil F3, y como vemos, la técnica de Magnus, del negro en esta posición es admirable, como han desplazado a la dama blanca de todas las amenazas que había planteado para llevarla a una posición pasiva, y luego con esa misma técnica terminar jugando alfil F3 de manera óptima en la posición. Torre G1, activando la torre, algo hay que hacer, y ahora caballo G4, por fin el caballo entra en la posición atacando la dama, y la dama debe irse a E1 porque se tiene que mantener en el centro para ir hacia el flanco del rey o hacia el flanco de dama. La cuestión es que el negro sigue avanzando y las blancas se encuentran totalmente perdidas. Pero para esto hay que tener técnica, y si no tenemos técnica la posición no se puede ganar. Obviamente el negro la técnica la tiene de forma sobrada. ¿Cómo continúan las negras? Pues ahora con H5. Hay que empezar a avanzar el peón pasado. Las blancas juegan alfil C1, ¿sí? Para mantener el alfil mirando el peón F, ya que ese peón puede ser comido, y a la vez hacer un tiempo en la posición, pero torre H2, las torres en la segunda siempre son buenas en todas las partidas, y es por eso que el negro la hace en este momento, maximizando su acción. Cuidado con torre E2, si en un momento se puede hacer. Y dama G3, la dama vuelve otra vez para molestar en dicha situación, pero ahora admiración alfil E2, porque en cierta medida las blancas están luchando contra todos los avances que pueda haber en la partida, y de nuevo las negras están atentas. Recordemos que se amenaza de nuevo dama por F3, y como la dama de F5 se encuentra en el aire, hay que estar atento a todos los lances habido y por haber. Por eso, muy buena jugada alfil E2 y torre E1 para tratar de hacer incidencia en la columna, pero como toda la posición está atada y las piezas blancas están sobrecargadas, surge la táctica que es desfavorable para las blancas, ya que torre E1, si bien había que hacerla, se encuentra con el problema que las negras tienen un golpe táctico que hace que la posición se empiece a desmoronar debido a tanta presión y tanta precisión desplegada por las mismas. ¿Cuál es la jugada que hacen las negras en este momento? Pues alfil por C4, dos signos de admiración, el peón es comido y el rey es extraído hacia la casilla C4, ¿sí? O encaminado, ¿sí? El encaminamiento es un tema que hay que estudiar en ajedrez, con lo cual deja indefenso el alfil de C2, y eso es el justificativo del sacrificio en C4, ya que luego de rey por C4 continúa torre por C2 y se cae la posición, dama H4 tratando de activar la dama por E7 como último recurso, pero rey D7, otra vez muy buena jugada, el rey se acomoda para tomar la única casilla de acceso que la dama blanca tenía. El rey en los finales es una pieza que tanto tiene que ser usado para atacar como defender. ¿Sí? Eso es muy importante. Por eso, luego de rey D7, alfil E3, el alfil se retira para bloquear el peón y sacar al alfil de las amenazas de la torre de C2, pero la torre vuelve a G2 nuevamente para custodiar esa columna, y a dama H1, torre G3, y era la finalidad la cual las negras estaban buscando. No solo la torre fue esa columna para
cambiar torres si las blancas hubieran jugado torre G1. Recordemos que el que está en inferior de material no tiene que cambiar piezas. Y segundo, esa torre se dirige a mirar el alfil de E3. Y alfil C1 es la jugada. Y ahora caballo F6. El caballo se retira. Hay que defender el peón H. Hay que defender el peón E. Y cuidado con el punto D5 que se encuentra amenazado por la dama y el caballo. Las blancas debieron jugar torre D1 para defender ese punto clave, que esto debe les da vida a las blancas para seguir jugando. Y ahora torre D3. De nuevo, brillante jugada. La torre obstaculiza la torre de D1, obligando a cambiar, ya que dama por D5 es amenaza. Por lo tanto, torre por D3 es la jugada. Y a E por D3, el peón sigue avanzando hacia la coronación. Y por eso, prácticamente perdidas, las blancas intentan un rey B5 para colarse en el flanco de dama, comerse el del peón de B6 y tratar de entrar con su dama y generar un perpetuo, aunque sea. Pero dama por D5, ese peón estaba perdido, hay que comerlo. Y con dama, obviamente, para combatir a la dama de H1. Y a dama H3 jaque, rey C7 y de nuevo la dama no puede entrar por ningún lado. C4 es la jugada de las blancas. Dama C6, única rey A6 y B5 con figuras de mate. Las negras logran ganar la partida y las blancas están totalmente perdidas. Una gran partida posicional de Magnus, una de las tantas que tiene y sobre todo muy didáctica y muy instructiva desde todo punto de vista para estudiar por todos los jugadores y para ser estudiada por todos los jugadores de todos los niveles en el ámbito del ajedrez.